Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista. Pues yo soy licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estuve un tiempo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es desde ahí desde donde escribo el artículo. Actualmente estoy estudiando la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y mi proyecto de tesis intenta trabajar en casos de estudio, en un caso de estudio de una comunidad indígena, temas de violencia de Estado y prácticas comunitarias del duelo y la restitución, bueno, como más bien la demanda de justicia después de una violencia de Estado. Entonces en esas andamos y listo. Este artículo nace porque en la Autónoma de Aguascalientes se estaba empezando un proyecto de investigación respecto a la entrevista semiestructurada y cómo estandarizar de alguna forma su enseñanza para pues sí, como una técnica, ¿no? Digamos, muy propia de la psicología, desde donde podemos obtener información, etc. Entonces, digamos, la preocupación central de este artículo era un poco pensar la entrevista como una técnica que nos pudiera dar información fiable y que además nos llevara a estandarizarla de tal forma que pudiéramos justo compartir o, digamos, enseñarla, ¿no? Entonces, este artículo, para empezar, está planteado desde la psicología crítica, que es una rama muy poco explorada, creo yo, de la psicología, más en Aguascalientes, que es en donde yo me formé, pero que está en crecimiento, ¿no? O sea, está, digamos, subiendo. Y creo que a diferencia de las psicologías más ortodoxas, desde la psicología crítica se dibuja la importancia de pensar el método y la teoría, porque se suele pensar únicamente en la técnica. Y lo que tratamos de pensar el doctor David Pavón y yo en este artículo fue más allá, pensar qué está, digamos, aterrizando esa técnica, qué está volviendo práctica esa técnica, pero las prácticas no van lejos de los discursos, no van lejos de los contenidos epistemológicos, ¿no? La importancia de revisar la teoría está en cuestionar esa teoría, cuestionar sus orígenes, cuestionar sus postulados ideológicos, políticos, porque solo así vamos a poder pensar en técnicas otras, ¿no? Que tengan o que al menos incluyan en el discurso la visibilización de prácticas de poder. El análisis de discurso marxista-lacaniano es un área, digamos, una línea que la empezó el doctor David Pavón, que es con quien yo sostengo la entrevista en el artículo, y el doctor Ian Parker. Y es pues sí, una teoría, un método que permite, o digamos, tiene una intención muy definida, ¿no? A diferencia de las prácticas con pretensión de ciencia dura, el método marxista-lacaniano nace sabiendo que esta pretensión de neutralidad de las ciencias duras es imposible. Y para, digamos, sortear esta imposibilidad, lo que ellos dicen es que
es necesario hablar desde un lugar. Y ellos hablan desde la izquierda, digámoslo así, ¿no? Entonces, es una metodología que supone que tú tengas, que tú partas desde la izquierda, que tú partas desde ciertos postulados políticos, que también suponen pautas éticas de comportamiento, y que desde allí tú analices la realidad, el discurso sobre todo, ¿no? La realidad en código, en clave de discurso. Y la intención de esto es desenmascarar aquello ideológico que está tejido en el discurso y que replica la estructura entendida como estas formas de reproducir aquello que se nos obliga a reproducir. Yo creo que la forma en la que Lacan estira o prolonga a Marx es a través de pensar el significado y el significante como parte de la materialidad también, ¿no? Las líneas duras del marxismo piensan lo material como lo físico. Hay ahí como una especie de entendido de que solo aquello que podamos tocar es material, ¿no? Y entonces en lugar de lo simbólico, de los significados y los significantes quedan fuera de, pues digamos, de la matriz de análisis de los marxismos clásicos. No necesariamente de Marx, de los marxismos, digamos, a posteriori. Y lo que hace Lacan creo yo, es un poco pensar en la potencia material y en la existencia material de estos significados y significantes que nos atraviesan a todos y a todas. Yo creo que la principal falla con la que yo me quedé después de hacer este artículo, que además para mi formación, para mi andar como investigadora, la principal falla que yo encontré fue el lugar que como psicólogas y psicólogos ocupamos, que es un lugar de poder, digamos, donde nuestro conocimiento representa un lugar específico en la estructura de poder. Pero no solo eso, sino que hay que agregar que como psicólogas y psicólogos encarnamos ciertas estructuras, o sea, nos atraviesan, nos interseccionan ciertas estructuras. Por ejemplo, no es lo mismo que vaya un psicólogo blanco, adulto maduro, a que vaya yo, que soy una mujer morena, estudiante. Representamos distintas imágenes de poder. Y en esos encuentros, en ese choque con el otro, con la otra, podemos dar lugar a uno u otro intercambio según cómo asumamos nosotros este lugar que la estructura nos da y cómo nosotros cuestionemos o al contrario, digamos, defendamos, ¿no? Yo soy la psicóloga Carla, ¿no? O sea, o a qué grado seamos capaces de cuestionar este lugar, de dejarnos interpelar por aquel con el que te encuentras, que creo que esta sería otra falla, ¿no? La posibilidad de dejarte interpelar. Al tú abandonar este lugar de saber, en donde lo único que haces es hacer una especie de traducción de las palabras ordinarias al lenguaje específico que tiene el psicólogo, cuando tú dejas esta práctica y te permites ser interpelada por el dolor de la otra o el otro, por sus sentires, por sus pensares, por sus formas de ver la realidad, creo que se pueden lograr otras cosas, ¿no? Esa sería también otra fallita, otra pequeña falla de la que nos podríamos agarrar. Y otra falla, creo yo, también sería la juventud de la psicología. Creo que eso es algo que, si bien ha llevado a la psicología con pretensiones de ciencia a hacer unas barbaridades de decir, ay Dios mío,
¿qué estás haciendo? También es un lugar de poder, también es un lugar de potencia, porque como todo es tan nuevo, nuestro objeto de estudio todavía está en discusión y incluso podemos cuestionarnos si es un objeto de estudio o un sujeto con quien pensar, o sea, todavía estamos poniendo ladrillos en esa pared, ¿no? No es como la física, que ya es la señora de las ciencias, ¿no? Es la psicología, o sea, ahí está como intentando hacer algo, ¿no? Entonces pienso que esa podría ser otra falla de la que nos podríamos agarrar quienes creemos que la psicología tiene algo que aportar a la realidad y algo diferente que hacer, que no sea como normar sujetos, ¿no? Cosas así. Creo que esa sería otra falla. Yo creo que no hay que realizar la entrevista pensando en replicar la estructura. Hay que hacer la entrevista pensando en la estructura, pero intentando romperla. Es decir, pensando que yo ocupo un lugar de poder y que ese lugar de poder definitivamente va a marcar las pautas de ese encuentro, pero no tratar de abanderar este poder, sino tratar de romper, de dejar esta bandera, de tirarla, de que el otro me la arrebate, de que los dos la pisemos, ¿me entiendes? O sea, hay que pensar la estructura, sí, siempre, porque si no la pensamos, la estamos invisibilizando y al invisibilizarla la reproducimos. Hay que pensarla siempre, pero no hay que replicarla. O hay que, en la medida de lo posible, hacer práctica, practicar romperla, ¿no? Buscar otras formas de encuentro con el otro o la otra, buscar otros espacios, ¿no? Por ejemplo, pienso que pensar al psicólogo o a la psicóloga en el espacio del consultorio como única forma posible de existencia es ya buscar reproducir algo que a lo mejor no va por allí. Qué padre pensar la realidad desde la realidad, no desde un cuarto, ¿no? Que claro, el cuarto también puede tener ejes de realidad, etcétera, pero digamos, abrir ese panorama ya es pensar la estructura sin reproducirla.